Listo. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, todo. Sí, Sí, señora. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a ver qué estudiaré en medicina. ¿Todos ustedes son aspirantes a estudiar medicina o alguna carrera de ciencias de la salud? Sí. Sí. Sí, señora. Ok, ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Janiret Vervins, soy hermana de Guillermo Vervins. Mi hermano ahorita se encuentra un poquito delicado de salud por exacerbación de asma, por lo que se le dificulta un poco dar la clase. Sin embargo, yo les voy a dar esta clase por el día de hoy, ¿ok? Entonces, yo soy Janiret, como ya les dije, soy Janiret Vervins. Soy pasante ahorita de cirugía general y bueno, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo todas estas materias que vamos a ver en medicina y sobre todo para apasionarnos un poquito más en este mundo de la medicina, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. Medicina se va a dividir en materias básicas, medias y clínicas, ¿ok? Las materias básicas nos preparan para eh, entender un poquito más las materias médicas, las materias medias, que también en algunos países son llamadas materias preclínicas. He visto algunas dudas en el chat con respecto a si son todos de un mismo país. No, tenemos participantes de distintos países. Hay de Panamá, hay de Ecuador, como ya vi, hay algunos de otros países de Latinoamérica. ¿Ok? De todas formas, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bien, las básicas nos preparan para las medias y las medias a su vez nos preparan para las clínicas, por supuesto. Pero hay veces que de pronto nos desesperamos un poco en las básicas porque es justamente eso, ¿no? O sea, es la parte más básico de la carrera y no vemos como tal la relación con medicina, ¿sí? Con lo más puro de la medicina. Pero es la base fundamental, por eso se llama básica, ¿no? Porque es la base fundamental, es lo que va a ser las raíces de nuestros conocimientos, ¿ok? Por eso son muy importantes prestarle atención a estas básicas para luego poder entender las medias y posteriormente poderlas aplicar en las materias clínicas, porque ya las materias clínicas son de aplicar el conocimiento. Bien. Entonces, tenemos un resumen del currículum de mi hermano, de Guillermo Vervins. Él es médico cirujano egresado de la UCLA y se ha preparado en distintas especializaciones, distintos diplomados en distintos países para darles la mejor preparación en este ámbito, ¿ok? Para darles la mejor preparación para entrar a la universidad. Porque, como siempre decimos en Abimed, pues mejores estudiantes, mejores profesionales, ¿ok? A eso apostamos, a que si tenemos unos excelentes estudiantes, si somos unos excelentes estudiantes, vamos a ser unos excelentes profesionales y eso es lo que estamos apostando, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con las materias básicas. En las materias básicas tenemos unas principales y unas, digamos, adicionales. Ok. Estas materias básicas son materias teóricas. Tenemos, por ejemplo, biología celular y molecular, en el cual vamos a ver todo el fundamento de la vida celular, de la vida dentro de la célula. ¿Y por qué nos interesa la vida dentro de la célula? Porque la célula compone los tejidos componen los órganos y los órganos componen los sistemas y los sistemas componen al cuerpo humano. Entonces, para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano, necesitamos primero entender el funcionamiento de la estructura que lo forma, del ladrillito principal que es la célula y las moléculas que a su vez conforman a la célula.
la vida dentro de la célula es lo que nos da la explicación a muchas de las patologías o del funcionamiento general de nuestro cuerpo. Así que por eso es tan importante tener como base biología celular y molecular. Hay algunas universidades, hay algunos pensum que toman biología celular y molecular dentro de otra materia. Esto también es válido, pero siempre en medicina vamos a ver en esta primera parte biología celular y molecular. Es decir, en algún momento vamos a estudiar eh, cómo es la célula, por qué la célula se comporta de esa forma y cuáles son las posibles alteraciones que puede tener esta célula. Luego vamos a ver anatomía macroscópica. Anatomía macroscópica es el estudio de las partes del cuerpo, pero las partes del cuerpo que son visibles al ojo humano. ¿Ok? Por eso se llama macroscópico, porque lo podemos ver a simple vista. Un poco diferente a anatomía microscópica, que anatomía microscópica es todo igual, vamos a estudiar la composición del cuerpo, las partes del cuerpo, los tejidos, pero esta vez son las estructuras que son visibles solamente en el microscopio. ¿Ok? Por eso se llama anatomía microscópica o también la podemos llamar histología. En esta anatomía microscópica, dentro de esta anatomía microscópica podemos ver también embriología, dentro de la misma anatomía microscópica. Porque, por supuesto, estamos estudiando las pequeñas células que se van formando y se van conjugando para hacer el ser humano. Ok. Luego tenemos bioquímica. Bioquímica es la materia que nos permite unir un poco lo que vimos en biología celular y molecular y aplicarlo para fisiología. Es decir, digamos que es un puente entre biología celular y molecular y fisiología. ¿Ok? Entonces, en bioquímica nosotros vamos a ver los procesos que se dan, los procesos y las reacciones que se dan dentro de la célula para que ésta pueda funcionar. Vamos a ver las enzimas que permiten que se lleven a cabo los procesos dentro de la célula y todas las rutas metabólicas que llevan al correcto funcionamiento de la célula. Bien. Luego, dentro de las principales tenemos fisiología. Fisiología es fundamental, porque en fisiología vamos a ver las bases del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ok? Del organismo. Entonces, en fisiología vamos a ver no solamente, por ejemplo, el sistema respiratorio. Ok, ocurre un intercambio gaseoso, pero en fisiología vamos a ver cómo ocurre ese intercambio gaseoso, cómo los músculos participan efectivamente para que ocurra ese intercambio gaseoso, cómo podemos hacer para que o sea, cuál es cada uno de los mecanismos que se fusionan, que se integran para que ese funcionamiento, valga la redundancia, del sistema respiratorio ocurra de manera eficiente, ocurra de manera correcta. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en este caso? Todas las materias básicas van a hablar acerca de lo normal, van a hablar acerca de lo fisiológico, ¿sí? Hablan acerca del funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Las materias medias ya van a hablar de la enfermedad, cómo se manifiesta la enfermedad y cómo podemos curar esa enfermedad. Y las clínicas hablan ya del tratamiento que vamos a aplicar en esas enfermedades, ¿ok? Entonces, aquí en estas básicas vamos a comenzar a aprender lo normal. ¿Qué es lo normal que ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo normal que ocurre en la célula? ¿Qué es lo normal que debemos conseguir en anatomía macroscópica y microscópica?
qué es lo normal que debe ocurrir en los procesos bioquímicos y qué es lo normal que debe ocurrir en la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Ok? En cuanto a las materias adicionales de las materias básicas, bien, en cuanto a las materias adicionales que vemos, a las otras materias que vemos, que son materias que nos ayudan a entender estas materias principales de dentro de las materias básicas, vamos a ver estudio o en algunas partes la podemos encontrar como DHP o ABPRO, aprendizaje basado en procesos, que son materias, estas tres materias son específicas para ayudarnos a perfeccionar nuestras técnicas de estudio. ¿Ok? Para perfeccionar, vamos a acercarlo un poquito para que lo podamos ver mejor. Acá lo vemos. Bien. Dentro de las adicionales, entonces tenemos estudio de HP, ABPRO. Esto nos permite perfeccionar nuestras técnicas de aprendizaje y de memorización. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una dinámica de estudio, de aprendizaje, una dinámica pedagógica diferente, que es la dinámica de bachillerato. Y ahora nos vamos a enfrentar a una dinámica totalmente distinta, que es la dinámica de la universidad, en la cual dejan de llevarnos de la mano, dejamos de tener a nuestros profesores tan de tutores, tan encima de nosotros, y pasan a ser solamente nuestros guías. Y la educación, el aprendizaje en la universidad pasa a ser un poco más independiente. Y eso entonces va a requerir pues mucho más esfuerzo de parte de nosotros. Eso nos hace más autosuficientes, pero también, por supuesto, necesitamos explotar cada una de nuestras capacidades. Y para explotar esas capacidades, pues, nos ayudan muchísimo estas materias que se ven en los primeros semestres, como estudio de HP o aprendizaje basado en procesos. Ok, tenemos también introducción a la medicina. Dentro de estas básicas adicionales que les estoy comentando, se pueden distribuir dentro de los primeros semestres, dentro de los primeros semestres básicos, o para distribuir un poco más la carga, la podemos distribuir entre incluso los últimos semestres de la carrera. Sin embargo, introducción a la medicina, si la vemos dentro de los primeros semestres, es un vistazo hacia el ejercicio de la medicina, hacia el ejercicio de la profesión de medicina como tal. Aquí comentaban que hay alguien esperando, hay un aspirante para enfermería. Entonces, sí, también podemos tener una introducción a la enfermería en la cual vamos a ver justamente eso, ¿no? Como un primer vistazo al ejercicio profesional de la enfermería o de la medicina. Ética y deontología, pues también nos habla de los valores, de la ética, de la parte incluso legal que vamos a cumplir como profesionales de la salud. Investigación en salud nos muestra cómo se lleva un proceso de investigación dentro del campo de la salud, cómo se llevan las estadísticas, cómo se llevan cada uno de estos ítems, ¿no? Cómo nosotros podemos realizar una investigación dentro del campo de la salud. Medicina preventiva o comunitaria es aquella medicina, fíjense que siempre, por ejemplo, siempre mis profesores me comentaban que la mejor cura para la enfermedad es prevenirla, ¿ok? Me parece algo muy sabio, ¿no? Porque si nosotros trabajamos solamente en curar la enfermedad cuando ya está establecida, cuando ya llegan al hospital con síntomas, cuando ya llegan a emergencias con síntomas graves, pues entonces no estamos siendo médicos completos, no estamos abarcando en su totalidad todo lo que debemos abarcar, sino que nos estamos quedando a la espera, nos estamos quedando de brazos cruzados a la espera de que la enfermedad se manifieste. Pero si vamos más allá, si vamos a la medicina preventiva, si vamos a la comunidad, si vemos los problemas que tiene la comunidad, cuáles son las susceptibilidades o las vulnerabilidades que tiene esa comunidad
¿A qué es más propenso esa comunidad que se enferme, que manifieste alguna enfermedad y podamos corregir eso a través de la concientización, a partir de charlas, a pesar de que nosotros lo veamos como algo pequeño, pues es algo importante. La mejor medicina es la educación terapéutica, es decir, educar realmente a nuestros pacientes para prevenir la enfermedad o para prevenir el avance de la enfermedad y, por supuesto, su empeoramiento. ¿Okay? Luego tenemos ecología, que ecología es cómo se relaciona el ser humano, el hombre, cómo se relaciona el hombre con con su medio ambiente, con su entorno. Esto es sumamente importante, va muy de la mano con la medicina preventiva, de hecho forma parte del Departamento de Medicina Preventiva y nos habla acerca de eso justamente, cómo podemos nosotros mejorar nuestra relación con el entorno, siempre enfocados en nuestros pacientes, cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestro entorno para de esta forma prevenir enfermedades o manejarlas de una mejor manera. El inglés siempre está incluido dentro del currículum de las universidades porque es el idioma en el que mayormente se publican las actualizaciones o de las últimas investigaciones. Sí hay, por supuesto, investigaciones muy importantes que se hacen, por ejemplo, en institutos muy nombrados de España, de México, de Argentina, por ejemplo, en diabetología. En Argentina es una pionera en diabetología. Pero grandes avances se publican en inglés y por eso nosotros debemos manejar por lo menos el inglés básico de medicina, ¿ok? En cuanto al léxico médico. Muy bien, entonces acá terminamos con las básicas, que acuérdense que las básicas dijimos que estudiaba lo normal, lo que es normal en nuestro cuerpo. Avanzamos para las medias. Acuérdense entonces que en las medias sí ya vamos a comenzar a ver los procesos patológicos, es decir, las enfermedades. Dentro de las principales vamos a ver microbiología, que vamos a estudiar los microorganismos que pueden colonizar nuestro cuerpo y pueden infectarlo o pueden ocasionar alguna patología. No solamente colonizarlo, sino también inducir una enfermedad. También en microbiología vemos nuestra microbiota normal, ¿ok? Esa microbiota normal, esos microorganismos que si bien están en nuestro cuerpo, forman parte de la defensa de nuestro cuerpo, forman parte de la vida normal en nuestro cuerpo, ¿ok? Hacemos un proceso incluso simbiótico con estas bacterias que habitan en nuestro cuerpo. Entonces, vemos la microbiota normal al principio y luego sí comenzamos a ver los microorganismos que infectan a nuestro cuerpo ya. Ok. Que infectan a nuestro cuerpo ya produciendo alguna enfermedad. ¿Cómo diagnosticarlos? ¿Cómo encontrarlos? Todo eso lo vemos en microbiología. ¿Cuáles son sus factores que le permiten colonizar nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los factores que evaden la respuesta inmunológica? Adentro de microbiología nosotros vemos inmunología porque nos permite ver cómo nuestro cuerpo reacciona ante una colonización por un factor patógeno y cómo ese factor patógeno tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunológica. Luego vemos parasitología, que ya nos enfocamos más, es muy parecida a microbiología en el sentido de que vemos organismos patógenos, pero en este caso son parásitos, que no viven de manera normal, no es como que digamos microbiología que tenemos una microbiota normal, sino que en este caso
fíjense que les hablé anteriormente de la microbiota que podíamos hacer hasta una simbiosis. En este caso no, porque los parásitos lo que se hacen es aprovechar del funcionamiento del huésped para nutrirse ellos mismos. Entonces no es una relación simbiótica, siempre va a ser una relación patógena, ¿ok? Es decir, va a causar manifestaciones de enfermedad. Aquí vemos los diferentes tipos de parásitos y cómo podemos comenzar a tratarlos. Por supuesto, muy importante en cada uno de estos vemos la epidemiología, es decir, en qué factores nos hacen más vulnerables a contraer o a ser colonizados por alguno de estos patógenos, agentes patógenos, ya sean microorganismos o parásitos. Luego comenzamos con farmacología. En farmacología vamos a ver primero la forma, el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Cómo es que llega ese fármaco? Las vías de administración de ese fármaco, de todos los fármacos en general. Vemos las vías de administración, vemos la forma en la cual ese fármaco llega a la circulación sanguínea y cuál es la concentración mínima que se necesita de ese fármaco en sangre para que pueda actuar. Recordemos que los fármacos no son como una balita que nosotros disparamos o un proyectil que disparamos exactamente para el lugar en donde nos duele o en donde está infectado, sino que es un fármaco que vamos a introducir en el torrente sanguíneo y que va a recorrer todo el cuerpo y va a actuar de acuerdo a los receptores, va a actuar en el sitio específico. ¿Qué nos permite entender farmacología? Lo que vimos anteriormente en las básicas, la bioquímica. La bioquímica es fundamental para entender farmacología, porque si no entendemos cómo actúan las enzimas, cómo son las rutas metabólicas, cuáles son los receptores, cuáles son los ligandos que se unen a esos receptores, los neurotransmisores, etcétera, no podemos entender cómo un fármaco sustituye un ligando normal a un receptor, se une a un receptor específico para, por ejemplo, disminuir la presión arterial. ¿Sí? Por ejemplo, disminuir la presión arterial para mejorar la respuesta inmunológica ante un patógeno, para broncodilatar, es decir, para aumentar el diámetro de los bronquios y poder respirar mejor. Todas esas cosas están dadas por receptores. Receptores. Cada fármaco tiene un receptor específico al que llega, en donde actúa, desencadena una cascada de señalización, es decir, desencadena una respuesta de nuestro organismo que va a generar pues el efecto farmacológico deseado y por supuesto en algunos casos, o en la mayoría de los casos, va a generar también una respuestas adversas, ¿ok? Reacciones adversas, es decir, efectos secundarios de los fármacos, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque se está uniendo, está entrando al torrente sanguíneo, es decir, a toda la circulación de nuestro cuerpo y va a unirse a todos los receptores que sean del mismo tipo. Si bien va a hacer la acción farmacológica que buscamos, también puede ocasionar otros efectos secundarios. Vamos con la fisiopatología. Si bien en fisiología habíamos estudiado cómo el organismo lograba integrar cada una de sus funciones para ejecutar eficientemente por ejemplo, como les había puesto anteriormente, la respiración, pero también la transmisión del impulso nervioso, eh, la bomba cardíaca, la contracción de la bomba cardíaca, es decir, la contracción del corazón, todas esas cosas, en fisiopatología vamos a ver cómo se alteran algunos de esos mecanismos y eso hace que haya una respuesta, eso hace que haya una alteración importante en la fisiología
Fíjense que ya estamos hablando de fisiopatología. Cuando hablamos de patología, hablamos de enfermedad, hablamos de un proceso anormal. Entonces, vemos todos esos procesos integrados, ok, hay una alteración en una parte de ese proceso y eso va a generar una respuesta anormal. ¿Bien? Eso es lo que estudiamos en fisiopatología. Ahora, ¿por qué es tan importante la fisiopatología? Porque la fisiopatología, entendiendo la fisiopatología de una enfermedad, es que podemos tratarla de raíz. No vamos a tratar la enfermedad como si fuese un simple dolor de cabeza, sino que vamos a diferenciar si ese dolor de cabeza viene porque hay una hemorragia subaracnoidea, porque hay una hemorragia, porque hay un SB, porque hay una migraña, un proceso migrañoso, o porque el paciente necesita una revisión por oftalmología. Bien, entonces la fisiopatología de algo tan sencillo, de un síntoma tan sencillo como podría ser la cefalea, el dolor de cabeza, pues es estudiar la fisiopatología de eso es lo que nos va a permitir atacar la enfermedad de raíz. Una diarrea puede ser ocasionada por múltiples factores. No necesariamente tiene que ser una diarrea infecciosa, puede ser una diarrea mecánica, puede ser una diarrea, etc. Y estudiar esa fisiopatología es lo que nos va a permitir poner el tratamiento correcto. ¿Ok? Entonces, por eso, fíjense que las materias medias o las materias que también son llamadas preclínicas nos ayudan muchísimo a llegar a un diagnóstico correcto, a llegar a un diagnóstico preciso para poder colocar un tratamiento también preciso. La patología, como ya les he comentado, habla de las anormalidades, ¿ok? De los procesos de enfermedad. De los procesos de enfermedad tanto del organismo como de los tejidos. Entonces vamos a ver en patología no solamente las grandes patologías, sino que vamos a ver cómo esas patologías están manifestadas en los tejidos y cómo podemos nosotros ver esas manifestaciones en las células del tejido corporal, ¿ok? Entonces, en patología, nosotros vamos a ver, dentro de patología vamos a ver genética, vamos a ver las alteraciones genéticas sí, las posibles alteraciones genéticas o las posibles patologías derivadas de mutaciones genéticas. Y vamos a ver también cómo se observan procesos, por ejemplo, oncológicos, es decir, procesos cancerígenos u otro tipo de procesos, cómo se observan a nivel ya del tejido, de la célula, cómo se observan en microscopio y cómo se observan ya en piezas anatómicas, es decir, cómo se observan en el cadáver, cómo se observan en el paciente ya fallecido, en el cadáver. Entonces, patología es bastante importante por esto que les estoy comentando. Ahora vamos con crecimiento y desarrollo. Es una materia que en lo particular a mí me enamoró completamente de la carrera, fue como que lo que ya me hizo clic al final, bueno, a la mitad de la carrera, ¿no? Pero lo que me hizo clic fue crecimiento y desarrollo, ¿no? Probablemente tengan otro nombre en otras universidades, pero habla de lo mismo, hablamos de lo mismo, hablamos de cómo crecemos, es decir, aumentamos en estatura, aumentamos en talla y también nos desarrollamos, es decir, se perfeccionan nuestras habilidades motoras, nuestras habilidades mentales, nuestras habilidades de pensamiento para lograr nuestro potencial, explotar todo nuestro potencial. Entonces, crecimiento y desarrollo se comienza desde lo más pequeñito, desde el bebé. ¿Cómo es que un bebé que nace indefenso, que nace sin saber comunicarse, sin saber expresar qué es lo que siente, qué le duele, dónde le duele, qué quiere, se va desarrollando paulatinamente, progresivamente, no solamente en tamaño, no solamente crece, no, sino que se va desarrollando, va adquiriendo y perfeccionando sus capacidades
para alcanzar su máximo potencial. Y posteriormente, porque ya vemos el crecimiento y desarrollo, lo vemos desde el niño pequeño hasta el adulto joven, el adulto, hasta que vemos también su decrecimiento en el adulto mayor, en el anciano. Vemos cuáles son los cambios que tenemos ya en la parte senil de la vida. Ok. Entonces, crecimiento y desarrollo es una materia muy hermosa porque vemos toda la evolución de la vida, cómo vamos desde el bebé recién nacido, pasando por los niños de 1, 2 años, 3 años, 5 años. Ahí nos detenemos bastante, evaluando cómo van adquiriendo cada una de sus capacidades, cada una de sus cualidades. Y luego estudiamos a grosso modo el adolescente, que ocurre un proceso muy importante en su desarrollo. Luego, a grosso modo también el adulto mayor, que es lo que vamos a ver principalmente en medicina interna, el adulto joven y el adulto mayor, y posteriormente ya, digamos, lo que sería la base para la geriatría, para estudiar el adulto de la tercera edad. Último, pero una materia sumamente importante de las materias preclínicas o de las materias medias es la semiología. La semiología es el estudio de los signos y síntomas de nuestros pacientes, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a aprender a examinar al paciente parte por parte del cuerpo. Vamos a comenzar desde la cabeza hasta los pies. Comenzamos desde la piel, a evaluar la piel, las lesiones en piel, cómo tiene configurada la cabeza, cómo tiene configurados los ojos, qué hallazgos podemos conseguir en ojos, qué alteraciones podemos conseguir en cada una de estas partecitas de nuestro cuerpo, qué alteraciones, cómo vamos a examinar, por ejemplo, el corazón y qué alteraciones podemos conseguir en corazón. Cómo vamos a examinar el sistema respiratorio y qué alteraciones podemos conseguir en el sistema respiratorio y qué nos indica, hacia qué patología nos orienta esas alteraciones que estamos consiguiendo en el paciente. Semiología normalmente se ve en dos etapas porque es bastante extenso. Se ve primero en una etapa que vemos lo normal, vemos, a pesar de que estamos viendo el examen físico del paciente, estamos viendo el examen físico normal, que es lo normal que nosotros esperaríamos conseguir en un paciente. En la evaluación neurológica, en la evaluación cardiovascular, en la evaluación general, que es lo normal que deberíamos conseguir. Y luego una segunda parte que nos habla ya más de las patologías que vamos a conseguir y cómo traducir esos signos y síntomas que conseguimos en el paciente, cómo traducirlos a una enfermedad, es decir, a un diagnóstico. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? Dentro de las otras, de las adicionales en estas medias, conseguimos bioestadística. La bioestadística se relaciona mucho con la investigación en salud porque apoya la investigación en salud, pero la bioestadística nos permite muchísimas veces entender el comportamiento de las enfermedades, nos permite entender el comportamiento de enfermedades, por supuesto, enfermedades virales, enfermedades incluso ni siquiera infecciosas, sino enfermedades ya por el estilo de vida de las personas y nos permite, como les digo, apoyar la investigación en salud. ¿Por qué? Porque nos permite llevar unos registros de cómo ciertos factores de riesgo pueden influir, ya sea viendo desde una visión retrospectiva o en prospectiva, cómo ese factor de riesgo puede condicionar a una enfermedad. Bien, entonces, bioestadística es sumamente importante, aunque lo veamos como que no tiene mucho sentido ver estadística en ciencias de la salud, pues tiene mucho sentido porque nos permite entender qué factores de riesgo son más predisponentes a ciertas enfermedades. Y también va muy de la mano con epidemiología. Va muy de la mano con epidemiología.
apoya completamente epidemiología, porque esta bioestadística es lo que permite darle los datos a epidemiología para que podamos luego actuar, como ya les dije anteriormente, con medicina preventiva y no solamente con medicina curativa. Muy bien, entonces vamos con antropología, que es también la relación del el humano, pero en este caso del ser humano, cómo evoluciona el ser humano y cómo se relaciona con su entorno de otros seres humanos. Cómo es la relación del ser humano con su vida, sus expectativas de vida, con sus iguales, y cómo es la relación del ser humano incluso con la muerte. Esta antropología también va muy de la mano con la tanatología, con el estudio acerca de todos los procesos que se viven alrededor de la muerte. Y nosotros como profesionales en la salud tenemos que experimentar también esta parte de la antropología, toda esta parte de la tanatología, porque nosotros vamos a tener pacientes que van a presentar enfermedades crónicas que al final lamentablemente van a terminar en muerte, ¿sí? En el fallecimiento de ese paciente. A mí personalmente me ha pegado bastante las primeras muertes de los pacientes, el hecho de sentir de pronto una frustración porque no pudiste lograr el objetivo final de mantenerlo con vida. Y ahí es cuando uno entiende que el verdadero profesional de la salud no solamente cuida el hecho de que el paciente siga con signos vitales, sino que cuida el hecho de que el paciente pueda tener una calidad de vida y que si el paciente, debido a su enfermedad, debido a algún acontecimiento, pues el paciente se enfrenta a una situación inminente de muerte, pues nosotros podamos darle realmente una calidad de vida en ese tiempo que le queda. Podamos darle un acompañamiento no solamente al paciente, sino a los familiares, que los familiares también están sufriendo muchísimo, también se están enfrentando a ese miedo de la muerte, y que nosotros como profesionales de la salud podamos acompañarlos desde la humanidad, humanizar también este proceso de la muerte, porque forma parte de la vida y nosotros como profesionales de la salud estamos encargados de todo el proceso de la vida, ¿sí? De acompañarlos en todo el proceso de la vida, no solo en el nacimiento, en lo lindo, en vamos a mandarte este antibiótico para que te sientas mejor, vamos a ponerte 10 sesiones de quimioterapia y luego vas a salir bien, te vas a curar completamente, sino humanizar también el proceso natural de la muerte. Por aquí me mandaron un corazoncito. Gracias, Diana. Es muy importante y es bonito que futuros profesionales de la salud tengamos esto como una proyección importante. Acompañarlos a nuestros pacientes incluso en el proceso natural de la muerte. Bien, entonces terminamos acá con las medias y vamos a avanzar a las clínicas, que ya es cuando nosotros le vemos lo jugoso a la medicina. Aquí es cuando nosotros ya comenzamos a sentirnos médicos, cuando ya comenzamos realmente a verle la parte más sustanciosa al asunto, ¿no? Sin embargo, como les dije, todo es súper, súper importante para poder llegar a este punto. Porque si llegamos a este punto y estamos en blanco, no vimos las materias anteriores, no vamos a entender absolutamente nada de esto. Vamos a hacer un aprendizaje empírico y no es la idea. La idea es que tengamos un aprendizaje que tenga una raíz profunda para que podamos realmente, que tenga una raíz profunda, que tenga un tronco, que son las materias medias, y que luego de esas materias medias pueda florecer ese árbol, pueda ser un árbol muy frondoso en muchos conocimientos para poderlos aplicar al paciente. Acuérdense que ya aquí en este caso, en este momento de las materias clínicas, vamos a aplicar los conocimientos. Ok. Las materias clínicas se van a dividir en dos grandes grupos. Medicina tiene cuatro grandes grupos cuatro grandes divisiones, que es medicina interna, junto con cirugía, que se une en médico quirúrgico,
y el área materno-infantil, que incluye pediatría y ginecobstetricia. Vamos a comenzar con medicina interna. Medicina interna, el logo de medicina interna, por lo menos en Venezuela, el logo de medicina interna es un sol. ¿Por qué? Porque medicina interna es como el centro y los rayos son cada una de las subespecialidades que salen de medicina interna. Medicina interna se dice que es el centro de la medicina porque es lo que permite la interacción con el paciente es desde el adulto joven hasta los pacientes ancianos y va a abarcar pues muchas otras subespecialidades. El médico internista es el médico que tiene pues conocimientos un poco de cada uno de todos em, las patologías, de todos los sistemas de nuestro cuerpo y puede abarcar entonces casi todas las patologías, ¿bien? Si no las puede abarcar, entonces lo es referido a un subespecialista. Aquí tengo que hacerles una aclaratoria. Hay algunos países que necesitamos hacer medicina interna antes de hacer alguna de estas especialidades. Pero hay algunos países en que podemos hacer las especialidades directamente sin pasar primero por medicina interna, sin ser médicos internistas primero. O hay algunas especialidades que piden solamente unos años en medicina interna. Medicina interna, por ejemplo, en Venezuela son 3 años. Entonces hay veces que piden solo 2 años de medicina interna para luego, por ejemplo, hacer cardiología. Bien, pero hay algunas subespecialidades que se pueden ver directamente sin tener que ver la medicina interna. Entonces vamos con cardiología. Cardiología personalmente es una de mis materias favoritas, una de mis subespecialidades favoritas. Por supuesto, vamos a ver todo lo que es el sistema cardiovascular, no solamente el corazón, no solamente el electrocardiograma, sino que vamos a ver también todos los vasos sanguíneos, todas las alteraciones que pueden haber en el corazón, en los vasos sanguíneos, desde la hipertensión hasta los SB, cómo podemos abordar cada uno de esas patologías. Incluso hay una subespecialidad en cardiología que se llama hemodinamistas, que los hemodinamistas se encargan justamente de cómo hacer el abordaje a esas patologías, de pronto que tuvo un coágulo ya sea en una extremidad, un coágulo de sangre que tapó ya sea una arteria o una vena, puede ser en una pierna o puede ser en el cerebro. ¿Cómo podemos abordarlo a través de de una intervención quirúrgica por cateterización? Eso hacen los hemodinamistas. Es decir, hay muchísimas subespecialidades que derivan de acá. También tenemos la angiología, que es el estudio ya de los vasos sanguíneos, ¿sí? Ok, dentro de la medicina interna también tenemos la neumonología. Neumonología, por supuesto, abarca el estudio del sistema respiratorio, todas las patologías que pueden incluir el sistema respiratorio. Gastroenterología abarca el sistema gastrointestinal, todo el sistema desde la boca, desde las enfermedades de la boca, de las enfermedades de esófago, las enfermedades de estómago, de intestino, de colon, de recto, de ano. Todas esas enfermedades las abarca gastroenterología. Gastroenterología tiene un componente médico y un componente quirúrgico, porque gastroenterología también puede hacer intervenciones a través de las endoscopias, entonces también tiene un componente quirúrgico porque al momento de hacer una endoscopia, es decir, un estudio de imágenes a través de una sonda que se introduce por la boca del paciente o una colonoscopia que se introduce por el ano del paciente, entonces podemos hacer ciertas intervenciones. Podemos de pronto intervenir en una úlcera perforada, podemos intervenir en un vaso sangrante en esófago,
o podemos intervenir sacando un pequeño lipoma o algo que esté en el intestino grueso, si lo estamos haciendo una colonoscopia. Ok, la neurología deriva directamente de medicina interna, estudia todos los procesos, todo el sistema nervioso central y periférico. Y es, bueno, fundamental la neurología, ¿no? Estudia todos los procesos desde la parte pediátrica hasta la parte de los adultos. En fisiatría es la especialidad que se encarga de ayudar al paciente a recobrar las funciones que perdió, ya sea debido a una patología o algún accidente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace la fisiatría. Se diferencia de la fisioterapia, porque la fisioterapia la puede hacer digamos, es una carrera directamente que se estudia solamente fisioterapia, pero la fisiatría se estudia luego de estudiar medicina, es decir, un fisiatra es un médico que hizo una subespecialización en fisiatría. ¿Ok? Quiero que entiendan esto un poco, a pesar de que suene un poquito extraño. Pero qué es lo que estamos viendo acá? Que la fisiatría es lo que le va a permitir, o sea, el médico como tal, puede, con todas las bases de los conocimientos que hemos hablado anteriormente, puede tener el diagnóstico correcto de la enfermedad y cómo debemos hacer el abordaje de ese paciente, el abordaje fisioterapéutico de ese paciente. Entonces, el fisiatra es súper importante. Luego tenemos la dermatología. En la dermatología estudiamos todas las patologías de piel. En oncología estudiamos todos el proceso de cáncer, cómo las células se pueden volver cancerígenas, qué tipos de células se vuelven cancerígenas y cómo hay diferentes tipos de cáncer, hay diferentes tipos de abordaje de ese cáncer. Emergenciología, no necesariamente necesitas estudiar medicina interna antes de hacer emergenciología, es el médico que está en triaje, es el médico que está de primera línea en emergencia, ¿ok? De primera línea de que estabiliza al paciente y luego lo refiere al servicio que sea necesario, ya sea cirugía, medicina interna, etc. El médico intensivista es el médico que se encarga de cuidar a los pacientes en cuidados intensivos. Sí, es el médico pues que tiene que estabilizar, tiene que saber estabilizar a pacientes que están muy delicados de salud. Tenemos la geriatría que estudia específicamente a los pacientes de la tercera edad, estudia a los pacientes ancianos, seniles y todos los procesos que se van alterando a medida que avanza la vida, ¿no? A medida que avanza los procesos biológicos normales. La imagenología, pues, estudia todos los procesos, todos los estudios de imágenes, vale la redundancia, todos los hallazgos que podemos encontrar en los estudios por imágenes. Aquí tenemos un apartado para ecografía, porque está también el médico ecografista que se dedica específicamente al estudio por ecosonograma. Luego tenemos la endocrinología, que estudia todos los procesos de las células endocrinas, es decir, todas las patologías de las glándulas, como las tiroides, páncreas, ovarios, testículos, etc. Y las hormonas que se secretan en ella y cómo pueden estar alteradas y pueden alterar el funcionamiento completo del cuerpo. Avanzamos con cirugía. Cirugía es un poco sencillo de explicar porque tenemos cirugía plástica que se encarga pues de la parte estética, pero no solamente la parte estética porque quiero de pronto verme más guapo o lo que sea, sino la parte de cirugía plástica que luego de, por ejemplo, un proceso de quemadura.
Un paciente que llega con proceso de quemadura, luego va a ser intervenido por cirugía plástica. Un paciente que es intervenido por cáncer y le hacen una mastectomía, le retiran la glándula mamaria, pasa luego a cirugía plástica. Un paciente, un recién nacido con labio leporino, pasa a cirugía plástica, ¿ok? Cirugía plástica entonces se encarga de la estética, pero también del correcto funcionamiento, o sea, ayuda al correcto funcionamiento del cuerpo. Tenemos la urología que se encarga de la cirugía, pero en la parte de las vías urinarias, tanto de mujeres como de hombres. La cirugía de tórax, la cirugía abdominal, y aquí tenemos varios tipos de acuerdo a la región específica de cirugía que se haga. Cirugía de tórax, cirugía de cuello, cirugía de abdomen, cirugía cardiovascular. Se encarga de cada una de las zonas del cuerpo y se especializa en esa zona específica. Neurocirugía, que se especializa en la cirugía, pero ya del sistema nervioso central. Cirugía oncológica, que se encarga de la cirugía, específicamente el abordaje de los tumores. Es súper importante esto porque no es simplemente retirar un tumor, sino que es retirar el tumor, sabiendo que ese tumor puede estar, si cortamos ese tumor mal, podemos cortar una circulación, ocasionar una hemorragia, podemos cortar unos vasitos porque ese tumor está ahí nutriéndose, está conectado realmente al cuerpo. Bien, tenemos ORL, o otorrinolaringólogo, que se encarga pues de toda la parte de oído, nariz y garganta, ¿ok? También tiene un enfoque quirúrgico y un enfoque médico. Y traumatología, que se encarga de los ligamentos y los huesos. Vamos con la parte de materno-infantil. En materno-infantil tenemos pediatría y ginecobstetricia. Pediatría tenemos neonatología, que se encarga de los neonatos, es decir, los bebés que acaban de nacer, sus primeros 28 días de vida. Luego tenemos la cirugía pediátrica, que fíjense que tiene un componente de cirugía, un componente de pediatría, se especializa específicamente en los niños, porque la anatomía de un adulto no va a ser igual a la anatomía de un bebé, de un niño pequeño. Así que por eso tenemos esta subespecialización de cirugía pediátrica. Cardiología pediátrica, que es ahí sí mi especialidad favorita, se encarga de estudiar la parte de las cardiologías de las cardiopatías, es decir, las patologías cardiológicas derivadas de de las mutaciones genéticas, de las enfermedades genéticas, de las malformaciones genéticas o de las malformaciones congénitas, es decir, las malformaciones con las cuales los niños nacen. Entonces, en la cardiología infantil es específicamente de las cardiopatías que pueden presentar los niños pequeños, ya sea porque nacieron con eso o porque lo adquirieron. Rara vez porque lo adquirieron, normalmente porque viene de un proceso genético o de un proceso congénito, es decir, que nacieron con esa enfermedad. La oncología pediátrica, por supuesto, se encarga de la parte de cáncer en los niños, y la alergología, que se encarga de los procesos de alergia. Aquí la alergología, digamos que está, se podría llamar lo que sería una rama huérfana, una subespecialidad huérfana, porque puede tomar de medicina interna, de pediatría, porque puede subespecializarse ya sea hacia los adultos, hacia los niños, pero alergología es en general, ¿ok? Luego tenemos ginecobstetricia, en la cual por supuesto tenemos el posgrado de ginecobstetricia en general, que se encarga de estudiar a las mujeres, el aparato reproductivo de las mujeres, y ya la parte de las embarazadas, todo el proceso del embarazo y todo el proceso del parto. Tenemos ginecología oncológica, que se encarga de los cánceres, pero a nivel ginecológico. Tenemos cirugía intrauterina y tenemos la subespecialidad de ginecobstetricia reproductiva, una especialización
medicina reproductiva y fertilidad, ¿ok? Se encarga de eso, de todos los, las opciones en fertilidad que le podemos dar a los pacientes que tienen dificultades para concebir. Ok, tenemos algunas otras, digamos, huérfanas, que sería la genética, la especialización en genética, que es bellísima porque permite realmente pues estudiar cada una de esas enfermedades genéticas que les he ido comentando que derivan de las mutaciones genéticas, la epidemiología, que como les había comentado anteriormente en las materias, permite estudiar la frecuencia en la cual ocurre una enfermedad en una población, y la salud pública, que es sumamente importante porque es lo que permite hacer una correcta gerencia en salud, hacer una correcta administración de los recursos en salud en los hospitales públicos, en los hospitales privados, etcétera, pero que permite hacer una correcta administración de los recursos en base a la epidemiología que tenga la población. Muy bien. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Abimed. Hemos formado desde 2004, hemos formado a estudiantes en premedicina. Actualmente estamos formando estudiantes de toda Latinoamérica. Acá podemos ver. Estamos formando estudiantes de toda Latinoamérica, de distintos países. Aquí ustedes incluso ven que hay conectados estudiantes de diferentes países o aspirantes a estudiar a diferentes países. Y nuestra visión siempre ha sido lo que les comenté anteriormente: mejores estudiantes, mejores profesionales. Queremos enfocarnos en ayudarlos a tener las herramientas necesarias para ingresar a la universidad y acompañarlos en esos primeros semestres de la universidad para ser excelentes estudiantes y luego ser unos excelentes profesionales. Tenemos, como les comenté, desde el 2004 formando futuros médicos, formando aspirantes a estudiar medicina, y de hecho de nuestras promociones hay muchísimos que ya se han graduado de médicos, que ya tienen sus especializaciones, incluso que están haciendo sus especializaciones actualmente. Y esa ha sido nuestra visión siempre, querer darle las herramientas a ustedes para que pierdan el miedo a las materias y puedan empaparse aún más de la materia que van a ver, y saber que se les va a hacer más sencillo mientras más lo estudien, mientras más se apasionen por esa materia, más sencillo se les va a hacer el recorrer la carrera universitaria. Nuestros cursos tenemos del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Tenemos de nivel 1, los que vemos aquí en color ladrillo, que vemos biología molecular, fundamentos bioquímicos, bioquímica básica, anatomía básica y memoria de estudio. Memoria de estudio, como les había comentado anteriormente, nos ayuda a tener las herramientas para mejorar perfeccionar nuestras técnicas de estudio y pasar de esa pedagogía de bachillerato, de esa pedagogía de secundaria, pasar a una pedagogía ya de universitaria, de formación universitaria. Luego tenemos estos que vemos acá, forman parte de Premedicina 1. Biología molecular, fundamentos bioquímicos, bioquímica básica, anatomía básica y memoria de estudio forman parte de Premedicina 1. De Premedicina 2 forma parte biología médica, genética molecular, biología genética, la célula humana, para completar todo lo que sería biología celular y molecular, bioquímica metabólica, que complementa bioquímica básica, bioquímica médica e histología básica. ¿Okay? Como les dije, histología es lo que también conocemos como microanatomía, es decir, la anatomía, el estudio de la anatomía que se ve desde el microscopio, las células. Y en nuestro nivel avanzado tenemos infecciones bacterianas versus infecciones virales, como un taller, y un taller de introducción a la pediatría,
en donde vamos a ver el crecimiento y desarrollo, comenzamos a ver, por ejemplo, la alimentación complementaria, la lactancia materna, etc. ¿Qué vamos a ver en anatomía básica, en premedicina 1? En premedicina 1 vemos, dentro de anatomía básica, términos de descripción. Los términos de descripción que nos van a permitir expresarnos como médicos a nivel anatómico. Expresarnos como médicos significa que podamos expresarnos en un lenguaje universal. Vemos osteoartrología, que es el estudio de los huesos y las articulaciones. Tegumentos y miología, que es el estudio de los ligamentos, de los músculos. El sistema cardiovascular, el sistema linfático, sistema respiratorio, nervioso, endocrino, digestivo, geniturinario, ojo, oído y el sistema endocrino. En biología molecular vemos la evolución de las células, cómo pasamos, cómo evoluciona esta célula para convertirse en una célula eucariota funcional, como la vemos actualmente, como la vivimos actualmente, cómo evolucionó la vida hasta convertirse en una vida humana, los niveles de organización, que es lo que nos permite ver desde el átomo, cómo el átomo, un conjunto de átomos se convierte en un conjunto de moléculas, las moléculas se organizan y forman células, las células se organizan y forman tejidos, los tejidos se organizan, funcionan y forman órganos, y los órganos forman sistemas, lo que les había comentado anteriormente. Esos son los niveles de organización. Las biomoléculas, que son todas aquellas moléculas que componen a la célula, que componen a nuestro organismo, y las enzimas. Vemos la introducción a enzimas. Vemos cómo están compuestas las enzimas. Ahora, en bioquímica básica ya vemos el funcionamiento de las enzimas. Cómo estas enzimas van a ejercer su función de trabajadores de la célula para acelerar las reacciones de la célula y poder hacer estas reacciones viables, ¿ok? Ok. Luego tenemos la digestión. Vemos la digestión de las biomoléculas de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Vemos el metabolismo de cada una de estas biomoléculas y vemos el periodo de ayuno como una parte muy importante de la integración metabólica de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante estudiar el ayuno? Porque nosotros vivimos en periodos constantes de ayuno, periodos intermitentes de ayuno, y no solamente porque hagamos el ayuno intermitente que ahora está de moda, sino porque el ayuno, nosotros no estamos en una constante alimentación, como algunos rumiantes, como las vacas, como los caballos, no, sino que nosotros estamos en disculpen, que me fui acá, en un periodo constante entre la alimentación y periodos de ayuno. Ok, en memoria de estudio vemos observación y enfoque. Es súper importante el enfoque magistral, hacia dónde nosotros queremos enfocarnos para cumplir nuestras metas. La observación, aunque nos parezca algo muy sencillo, es lo que nos va a permitir entender realmente lo que estamos estudiando y llegar al objetivo final, que es recordarlo, es decir, adquirir ese conocimiento para luego aplicarlo en el paciente. Luego vemos el procesamiento de la información, la clasificación jerárquica, analogías, planificación de metas. En estudio vemos técnicas y bases psicológicas del estudio, la memorización, técnicas de exposiciones, de oratoria, el miedo escénico, presentación de la información y las bases fisiológicas de la memoria. En premedicina 2 vemos en genética molecular el dogma central de la biología de la genética molecular, que es duplicación, transcripción y traducción. En célula humana comenzamos a ver las organelas de la célula. En histología vemos la microscopía, la observación de células y vemos los principales tejidos. En bioquímica metabólica vemos el metabolismo de los carbohidratos ya a más profundidad con las enzimas, vemos la vía de las pentosas, la vía de la galactosa y la fructosa, el metabolismo de los aminoácidos, metabolismo de lípidos y vemos cómo aplicación de todo esto a la diabetes. Diabetes como
una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Acá tenemos el valor de la inversión de nuestros cursos que lo pueden conseguir en la plataforma. Si se fijan, están cada uno en sus, de acuerdo a sus países. Lo pueden conseguir de acuerdo a su país. Entonces, como les había comentado, apostamos a una sociedad de profesionales. Acá vemos varios testimonios de estudiantes que ya han pasado por nuestros cursos, que ya han pasado por los cursos de premedicina, de anatomía, de bioquímica, etcétera, y que nos dan sus respuestas, ¿ok? Que nos dan su testimonio. Entonces, hagamos un resumen. Vemos, en las materias básicas vemos lo normal. En las materias médicas o preclínicas vemos qué alteraciones puede haber, qué patologías puede haber, hacemos un correcto diagnóstico y comenzamos a evaluar los tratamientos. Y en la clínica ya es más específico el tratamiento puntual que le vamos a colocar al paciente. Eso es lo que vamos a estudiar en medicina. ¿Es importante cada una de estas materias? Por supuesto que sí, cada una de esas materias porque nos lleva hacia nuestro objetivo final, que es el tratamiento correcto al paciente. Terminamos con esta frase, haz lo que amas. Haz lo que amas, este es mi hermano, este es Guillermo, acá lo vemos. Haz lo que amas. Pero no solamente haz lo que amas, sino ama lo que haces, que te lleva a hacer lo que amas. Es decir, si nosotros queremos hacer lo que amamos, amamos medicina, amamos ciencias de la salud, estamos apasionados por ciencias de la salud. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar en función a hacer lo que amamos. No vamos a apuntar más abajo, vamos a apuntar a la luna, vamos a apuntar a hacer lo que amamos, a ser profesionales de la salud. Entonces, ¿qué pasa con esta afirmación? Que muchas veces la tenemos que convertir en amar lo que hacemos, amar lo que hacemos, amar lo que sea necesario hacer para alcanzar la meta de hacer lo que amamos, ¿ok? Aunque suene un poco confuso. Pero esto es lo que dice mi hermano siempre en una de sus ponencias, es una de las frases que los motivó a continuar, a seguir adelante, luego de que él tuvo el accidente que lo dejó tetrapléjico. Y que lo tuvo cuando estaba en en los últimos años de la carrera, y fue la frase que más lo motivó a retomar la carrera. Y a mí personalmente también me ayudó muchísimo esa frase, porque yo también tuve que pausar mi carrera por un tiempo, y me motivó muchísimo a retomar mi carrera porque es lo que amo. Es hacer lo que amo, hacer en lo que estoy apasionada. Y hacer todo lo que sea necesario para alcanzar a hacer lo que amo. Hacer todo lo necesario. Prepararme para la excelencia. Prepararme para que mi futuro paciente consiga en mí un profesional con excelencia. Consiga en mí un profesional íntegro. ¿Ok? Un profesional que no solamente lo vea como una patología, que no solamente lo vea como una enfermedad, sino que lo vea como un ser humano que está padeciendo por ese momento esa enfermedad y que pueda tratar no solamente la enfermedad, sino también al paciente. Acá tenemos nuestras redes sociales. Conseguimos acá cursos Abimed en Facebook y en YouTube. En Twitter y en Instagram conseguimos cursos Abimed, cursosabimed.la también. Y a mi hermano lo consiguen como Dr. Berbins. ¿Ok? Toda la información acerca de los valores de inversión, acerca de los temas que vamos a conseguir en cada uno de los cursos, lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Pueden acceder a la plataforma a través de nuestras redes sociales. Entonces, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar ahorita, porque ya estamos terminando. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda, entonces nos despedimos y que sea entonces hasta un próximo encuentro.
Mañana comenzamos un curso de premedicina, entonces los que estén interesados, por favor, escríbanos directamente a nuestro Instagram, van a ser atendidos a la brevedad posible. Hola, disculpa, antes que se corte, Dígame. ¿podría volver a repetir el módulo de nivel 3? Por favor. De premedicina 3. Sí, la imagen. Ajá, está premedicina 1, premedicina 2 y el avanzado, que el avanzado el tres. incluye 2 talleres. ¿Ok? Ahorita Claro. lo coloco. Vale, gracias. Ajá. Bueno, les comentaba entonces que mañana comienza un curso de premedicina, entonces todos los que estén interesados, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, van a ser atendidos a la brevedad posible para integrarse al curso de mañana. Listo, gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces será hasta un próximo encuentro. Espero que muchos se animen a inscribirse en el curso de premedicina para formarse como unos excelentes estudiantes y posteriormente unos excelentes profesionales. Un gusto estar con ustedes y cualquier duda, por favor, no duden en escribirnos.